Estados Unidos cancela visa al expresidente Juan Orlando Hernández por corrupción y lo vincula con el narcotráfico. Analistas aseguran que las acciones emprendidas por Estados Unidos allanan el camino para la extradición del expresidente Hernández. Tras varias semanas de crisis, Libre soluciona sus problemas internos. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, anunció que el presupuesto aprobado para el 2022 tiene que ser modificado por ser falso y construido para endeudar más al país. El asesinato de la hermana del alcalde de Santa María del Real en Olancho se suma a la cadena de muertes de féminas en Honduras. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente. Solicítala ya. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Un balde de agua fría lanzó este lunes Estados Unidos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández al cancelarle su visa o cualquier otro documento válido para ingresar a esa nación. Quien ha comunicado la noticia es nada menos que el secretario de Estado Antony Blinken, al escribir en su cuenta de Twitter que Estados Unidos está promoviendo la transparencia y rendición de cuentas en Centroamérica, al hacer públicas las restricciones de visas contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley, concluyó el secretario de Estado. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 7 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. La declaración del secretario de Estado es brutal en contra de los intereses del hasta hace poco presidente de Honduras, al afirmar Antony Blinken que el expresidente Hernández se involucró en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, informó que ante el compromiso inquebrantable de esa nación de luchar contra la corrupción y promover la democracia, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en apoyo a los pueblos de América Central, están desclasificando y publicitando la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos, según enmendada que generalmente las personas enumeradas no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos, por lo que determinó incluirlo en la lista a partir de julio de 2021. En ese sentido, señalan que tal como se detalla en un informe enviado al Congreso, según múltiples informes creíbles de los medios, Juan Orlando Hernández se ha involucrado en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. Indica que Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo jurado en un proceso penal federal de los Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña. De la misma manera, recuerda que Estados Unidos continúa utilizando las herramientas a su disposición para promover la rendición de cuentas por corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño, Centroamérica y el mundo. Asimismo, avisan que continuarán asociándose con funcionarios del gobierno hondureño y miembros de la sociedad civil y del sector privado que muestren dedicación para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas profundas de la migración irregular de la región. Para concluir, afirma que apoyará al pueblo de Honduras en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias.
La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Se le conoce como la lista Engel, pero su nombre oficial es Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte. La ley aprobada el 22 de diciembre de 2020 tiene como objetivo sancionar a los funcionarios corruptos y que atacan la democracia en la región centroamericana. Esta ley surgió por iniciativa del excongresista demócrata por Nueva York, Eliot Engel, 2019, y además tiene la finalidad de apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos, abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Recae en el secretario de Estado pormenorizar las investigaciones para cumplir con el mandato de incluir a aquellas figuras en los 3 países vinculadas con actos de corrupción o ataques a la democracia. La primera consecuencia para centroamericanos nombrados en la lista Engel es la cancelación de visas de Estados Unidos o cualquier documento para ingreso válido a territorio estadounidense. La ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a las personas involucradas en actos significativos de corrupción en un país del Triángulo Norte con el bloqueo de propiedades. De nada le valió al expresidente Hernández sus explicaciones al senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien el jueves anterior pidió a Blinken y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a través de una carta, que se sancionara a Hernández como narcotraficante extranjero significativo y revocasen de inmediato la visa al expresidente y otra sanción en apego a la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. Ocurrió el jueves pasado, ¿verdad? En esa ocasión, el expresidente Juan Orlando Hernández, en una serie de mensajes enviados a través de su red social de Twitter, se defendía explicándole al senador Menéndez que en mayo de 2013, usted vino a Honduras y me pidió como presidente del Congreso Nacional que presionara para que Honduras hiciera extradiciones. Nuestros resultados se celebran en Washington. En otro mensaje, Hernández le recordó que en el 2011-2012, él y otros funcionarios de Estados Unidos le vieron tomar la iniciativa contra gran resistencia para lograr que la legislatura hondureña aprobara la reforma constitucional para permitir la extradición por primera vez en un siglo en medio de amenazas de muerte. Además, Hernández le insistió a Menéndez que ningún líder involucrado en el narcotráfico o comprometido presionaría por la extradición y le arrebataría a la policía el control de los narcos, aprobaría el decomiso de activos o construiría nuevas prisiones. Y me viste hacer esto, tú sabes quién soy, escribió el expresidente Hernández mientras adjuntaba una fotografía con el senador Robert Menéndez. Lejos estaba el expresidente hondureño de saber que 4 días después de sus clamores a Bob Menéndez, la solicitud de este retumbaría en el Departamento de Estado. En los amigables tuits de Hernández, este le recordó que 100 días después de que arrestaron a su hermano, la cúpula de la DEA, bien informada, me recibió en su sede y emitió un comunicado y fotos para mostrar su confianza en la lucha contra el narcotráfico. Hernández se despidió diciéndole a Menéndez que le deseaba lo mejor. Los líderes de toda América Latina están plenamente conscientes del gran éxito de Honduras en la lucha contra las drogas bajo mi liderazgo. Bueno, fuera de esos tuits que los escribió el expresidente Hernández a Bob Menéndez a finales de la semana anterior, específicamente el jueves, hoy está enviando una carta, ya después de conocer lo que ha dicho el secretario de Estado Anthony Blinken. Eso es lo que escribe en su carta el expresidente Juan Orlando Hernández. Este día me he informado por los medios de comunicación y redes sociales de la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de hacerme inelegible para una visa y admisión a Estados Unidos. Esta es una decisión soberana de Estados Unidos, un país que siempre fue un amigo y aliado en la lucha que mi gobierno enfrentó de manera valiente contra el crimen organizado en todas las formas y cuyos resultados altamente positivos fueron reconocidos en diferentes ocasiones por altos funcionarios de ese país, tanto de la Administración de Control de Drogas
y otros representantes del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras del Poder Legislativo hondureño, igual del Comando Sur de los Estados Unidos. Sorprende que esta decisión, como lo señala el segundo párrafo de la declaración del secretario Antony Blinken, se toma basados en reportes en medios de comunicación y además en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por mi gobierno o que tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos por temor a ser extraditados. Estos narcotraficantes y asesinos confesos antes dominaban a plenitud el país, pero desde mi llegada a la presidencia del Congreso Nacional en 2010 y posteriormente como presidente a partir de 2014, mi gobierno tomó decisiones y ejecutó una serie de acciones que llevó al país a reducir considerablemente el tránsito de droga que arribaba a Estados Unidos. Reportes sobre la estrategia de control internacional de los narcóticos del Buró Internacional de Asuntos de Narcóticos y aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos muestran que durante mi administración se redujo en un 83% el trasiego de droga por Honduras, pasando de 87% antes de que asumiera el cargo en el 2013 a solo el 4% en el 2020. Aprovecho para reiterar que los logros en la lucha contra el narcotráfico de mi gobierno fueron gracias al trabajo en equipo entre las instituciones hondureñas como el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ATIC, Policía Militar del Orden Público, unidades de inteligencia con agencias norteamericanas como la DEA, el Comando Sur, el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y luego le reporta o establece algunos de los logros en sus mandatos. 28 capos de la droga extraditados y otros 31 se entregaron a autoridades de Estados Unidos. 41.240 kilos de cocaína incautados entre 2014 y 2021. 1.989 bienes incautados a narcotraficantes. 327 pistas clandestinas destruidas. 227.000 plantas de coca destruidas. Más de 3 millones de plantas de marihuana incineradas. Más de 7.000 personas detenidas por narcotráfico. Reducción en un 90% de los secuestros. Todo esto se traduce en una reducción de la violencia en las calles de Honduras, que pasó de tener una tasa de 86.4 muertos por cada 100.000 habitantes en 2012 a 37 al final de mi gestión. Es la carta abierta de Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras. Se veía venir, son algunas de las reacciones que provoca en distintos sectores de la sociedad las sanciones contra el expresidente Hernández y los señalamientos de narcotráfico por el Departamento de Estado. Como algo que se veía venir, califican desde la sociedad civil las acciones tomadas por el gobierno estadounidense contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El mensaje es puntual y va para las nuevas autoridades hondureñas y de toda la región. Nadie está por encima de la ley. Es un mensaje que envía a toda la región a efecto de que su actuar sea enmarcado en el Estado de Derecho, en la protección de las democracias y en el respeto absoluto, sobre todo a la legalidad. Creo que también es un mensaje para el nuevo gobierno, para que pueda caminar sobre esos estándares de legalidad que deben mantenerse siempre en la nación, y eso se lo está diciendo un socio poderoso de Honduras. La inclusión del expresidente Hernández en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos fue hecha desde julio del año pasado, según el director de políticas estratégicas de la Fundación Internacional Seattle, quien tampoco descarta que el exmandatario sea sancionado bajo la ley Magnitsky. El hecho de que aparece en la lista Engel no quiere o no descarta la posibilidad que también lo incluyan en la ley Magnitsky. Solo que la ley Magnitsky se hace menos frecuente, requiere más diligencias de parte del gobierno de Estados Unidos, pero también es una ley, una sanción mucho más fuerte y profunda. Esta determinación del gobierno Biden podría ser el primer paso de una posible extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos por sus fuertes señalamientos en las Cortes de Nueva York, a criterio de este analista. Es muy probable que este sea el primer paso para una posible extradición
de Juan Orlando Hernández. Recordemos lo que sucedió en los juicios de Nueva York con el hermano del expresidente, y una de las grandes preguntas que teníamos como ciudadanía era ¿por qué no se le toca? La explicación que dábamos en su momento era por la investidura presidencial que ostentaba, pero ahora sin eso ya no tiene ese blindaje, y aunque está tratando de buscar medidas de blindarse, no lo va a lograr. Extremo que no descarta a Eric Olson, quien cree que muy pronto Estados Unidos podría estar solicitando la extradición de Hernández al gobierno hondureño. Yo sí creo que es algo que se va a hacer pronto. No tengo idea de la fecha, la hora ni nada, pero habría que esperarlo ya que ha dejado la presidencia el exmandatario, ¿no? Pero es una decisión finalmente del gobierno hondureño si lo extraditan o no. El tema está vinculado a mucha especulación, según este ex canciller hondureño. Aconseja guardar prudencia, porque mientras alguien no es declarado culpable, se presume su inocencia. Es muy riesgoso hacer pronóstico de lo que pueda ocurrir. Obviamente, este es un tema también vinculado a mucha especulación política. Entonces, hay que guardar mucha prudencia con relación a este tipo de temas, ¿verdad? Porque en Honduras y en todas partes del mundo, mientras una persona no sea declarada culpable, se presume que es inocente. La realidad es que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken fue tajante a través de sus redes sociales y afirmó que los Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente Juan Orlando Hernández debido a acciones corruptas. Gabriela Lobo, Telenoticias. Las redes sociales han explotado a partir del momento que trascendió el tuit del secretario de Estado. Desde la representante Norma Torres, furibunda crítica de Juan Orlando Hernández, quien asegura que ahora vienen los cargos de la Corte de Nueva York, hasta la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, quien se refirió a la visa que no expira nunca. Tras anunciarse la revocación de la visa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, la etiqueta CC4 y centenares de reacciones alrededor de términos similares surgieron en redes sociales. De hecho, la congresista estadounidense Norma Torres fue la que promulgó el uso de ese hashtag en Twitter al publicar un hilo de mensajes donde indicó que Hernández ha sido una figura central en socavar el Estado de Derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes a mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos. Su comportamiento criminal a lo largo de los años está bien documentado. Añadió que es fundamental que la nación estadounidense lo haga responsable y concluyó diciendo que este es el primer paso. Luego vienen los cargos revelados en la Corte de Nueva York y después la extradición. En Honduras encontramos entre las reacciones a miembros del CNA como Gabriela Castellanos, quien señaló que este es el inicio de la visa que no expira, la justicia. Mientras Odir Fernández celebró que los efectos del trabajo de la organización empezaron a reflejarse y falta que se anuncien otros que han andado en los mismos vuelos. La inclusión de Juan Orlando Hernández en la lista Angel es también un mensaje para que todos aquellos nuevos funcionarios que han pensado en apropiarse de fondos públicos desistan de hacerlo, aseveró el jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, en Twitter. El diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, también reaccionó diciendo que ojalá aquellos que siguen defendiendo a capa y espada al gobierno anterior no digan que no sabían nada, pues Honduras los califica como cómplices de la tragedia que vivimos. Nada es eterno y el poder menos. Son algunos de los mensajes que publican los hondureños mientras esperan que más anuncios como este traspasen las pantallas de las redes sociales. Bueno, ya en Honduras, el Departamento de Estado ha incluido en esta lista Engel a varios exdiputados y diputados. Menciono algunos nombres: Juan Carlos Valenzuela, Welsi Milena Vázquez López, Milton Jesús Puerto Ceguera, Gustavo Albert Pérez,
Oscar Nájera, Gladys Aurora López. También destacan los nombres del expresidente Porfirio Lobo Sosa y su esposa. Y así, en Guatemala y El Salvador, ministros, exministros, presidentes, porque esta ley de Eliot Engel surgió precisamente para combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hoy es el presidente Hernández que sale en la lista y a quien automáticamente se le revoca la visa. Y el Ejecutivo tiene la potestad inclusive de expropiar propiedades. Son algunas de las sanciones que contempla el ser involucrado o anotado en esta lista Engel del ex senador estadounidense Eliot Engel. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, Calix se hace a un costado y Libre perdona a los diputados disidentes. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, en 1992, se firma el Tratado de Maastricht, denominado oficialmente como Tratado de la Unión Europea. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 7 de febrero de 1992 se firmó en la ciudad neerlandesa de Maastricht el Tratado de la Unión Europea, que representó un nuevo paso en la integración de los países miembros de la entonces Comunidad Económica Europea. Esta había nacido en 1957 del deseo de reconciliar a los países europeos que se habían enfrentado en 2 guerras mundiales y de aumentar la cooperación económica entre ellos. La entrada en vigor de este Tratado de Maastricht no se produjo hasta el 1 de noviembre de 1993 y sus principales objetivos fueron los de avanzar en el establecimiento de una política exterior y de seguridad común, instaurar una unión económica y monetaria y mejorar la efectividad de las instituciones comunitarias. Fue el tratado que creó la Unión Europea actual. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En nuestra sección de tecnología le informamos que el proyector multimedia más versátil de Samsung ya llegó. Su nombre es The Freestyle, un modelo compacto con un curioso diseño portátil. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Imagínate un proyector multimedia, portátil, compacto y que pueda colocarse en cualquier lugar para ver contenido, ya sea interiores o exteriores. The Freestyle es el modelo presentado por Samsung, con forma cilíndrica, que según el propio fabricante está pensado para la generación Z y los millennials, aunando en un mismo dispositivo un proyector, altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental. Cuenta con funciones de calibración y nivelación automática que hace que la imagen permanezca nítida sobre una pared, el techo, un muro de azulejos, etc., ofreciendo una diagonal máxima de 100 pulgadas. Además, es capaz de analizar la música para combinar efectos visuales que se puedan proyectar en la pared. Con un peso inferior a 1 kilo, permite que podamos transportarlo con facilidad y a diferencia de otros proyectores, su soporte brinda una rotación de hasta 180 grados. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar.
La Fundación Real Madrid y la Fundación Diunsa han renovado su convenio de colaboración para el desarrollo de escuelas sociodeportivas en Honduras. Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, y Mario Roberto Fara, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Diunsa, firmaron el documento ante la presencia de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid en el auditorio de la ciudad Real Madrid. Tras 11 años de alianza, el objetivo del convenio continúa siendo impulsar el desarrollo de escuelas sociodeportivas en Honduras, una labor que ambas organizaciones realizan conjuntamente, contribuyendo con la formación en valores a través del deporte de niños, niñas y jóvenes que provienen de comunidades en situación de pobreza. Cada temporada, los más de 500 beneficiarios de las escuelas sociodeportivas, formando campeones en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, practican fútbol y baloncesto bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, por una educación real, valores y deporte. Estas actividades se completan con otras educativas como los cursos libres de inglés y computación y con el apoyo de una red de cooperación local. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, expresó que en todas mis visitas a Honduras y a las escuelas me ha emocionado que nuestro escudo y nuestros valores ayuden a tantos niños, niñas y jóvenes a ser mejores y superar la adversidad. Por su parte, Mario Fara, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Diunsa, partner local de la Fundación Real Madrid, manifestó que hemos desarrollado 3 escuelas sociodeportivas y actualmente estamos trabajando en la planificación de 2 escuelas más que funcionarán a partir de 2023. Continuamos con nuestra filosofía de formar campeones para la vida, es decir, personas capaces de superar los obstáculos para alcanzar su pleno desarrollo. Estas escuelas cuentan con la colaboración de entidades locales como la Alcaldía de San Pedro Sula, la Alcaldía de La Ceiba, Supermercados La Colonia, Por Salud, Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, Panadería La Moderna, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Tigo. El precio del café es presentado por Invesa. Nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. El precio del café fue presentado por Invesa. Nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. No fue nada fácil, ni para el coordinador del Partido Libre Manuel Zelaya, mucho menos para el diputado Jorge Calix. Al final, la postura inquebrantable de Luis Redondo de no renunciar o someterse a una nueva elección, más el peso e influencia del expresidente Zelaya, orillaron a Calix a un costado, como él mismo lo expresó. En todo caso, a los disidentes no les quedó más opción que recular ante la agresiva e intimidatoria actitud de las bases de Libertad y Refundación. El acuerdo es claro, Jorge Calix desiste de la presidencia del Congreso Nacional y apoya a Luis Redondo como titular de ese poder del Estado, a cambio de ser retornado junto a sus compañeros disidentes a las filas de Libertad y Refundación. La idea que está planteada aquí en este acuerdo es que los diputados del Partido Libre retornan a su casa. Hoy se ha dado un gran paso, es la reconstrucción del proceso de unidad del Partido Libre. Por eso el acuerdo se llama Compromiso para la Unidad Partidaria. A Honduras, porque primero están los intereses de los hondureños y de las hondureñas. Este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado.
Cada uno de los 17 diputados disidentes firmó el acuerdo. La crisis legislativa se extendió por casi un mes, agudizándose en las últimas semanas con la elección de 2 juntas directivas del Congreso Nacional. Hoy, en base a estos compromisos, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Rolando Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional, en cumplimiento del mandato del partido y nuestra presidenta. Nosotros venimos aquí pensando en el país y no pensando en un cargo. Yo me sumo como un diputado más por la refundación de Honduras. Estos diputados insisten que un miembro de la bancada de Libre debería ser el titular del legislativo, pero ceden para darle paso a la unidad partidaria y apoyar a la presidenta Xiomara Castro. Hoy lo que estamos haciendo acá es poniéndonos a las órdenes de Xiomara Castro, del coordinador general, y obviamente ahora vamos a ir a ver el Congreso Nacional cómo podemos construir por el bien de Honduras. Pero nosotros respetamos ahora a nuestra presidenta y al coordinador general, cosas que aunque no las compartamos, hoy estamos dispuestos nosotros a rectificar. Los parlamentarios aseguran que ninguno de ellos integrará la Junta Directiva del Congreso Nacional. Por decisión unánime de los 17 no vamos a integrar la Junta Directiva. Creemos que los vamos a dejar en la libertad de que ellos hagan las acciones de la agenda legislativa. Nosotros simple y sencillamente vamos a apoyar la decisión de Xiomara Castro de Zelaya. Esta tarde la presidenta Xiomara Castro, positiva por la COVID-19, a través de sus redes sociales celebró el acuerdo al postear: celebramos el esfuerzo del coordinador general Manuel Zelaya para lograr la unidad de nuestra bancada en acuerdos con Jorge Calix, que reconoce y respeta mi decisión de apoyar el acuerdo bicentenario con Luis Redondo, presidente, y su directiva. El acuerdo suscrito este día es para garantizar la unidad en la bancada de Libre y para apoyar las decisiones de la presidenta Xiomara Castro desde el Congreso Nacional. Los caminos para legalizar la Junta Directiva de Redondo deberán buscarse al interior de la Cámara Legislativa. Mario Landa, Telenoticias. La bancada del Partido Liberal se reunió esta tarde con el coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, para asegurarle el respaldo a la directiva de Redondo. Es que el Partido Liberal se va a sumar mañana a las reuniones del Congreso. A las 6:30 tenemos una reunión con el presidente electo, el diputado Redondo, el cual también le expresaremos de cuáles son las peticiones del Partido Liberal y de una u otra manera lograr acuerdos para tener un desenvolvimiento que venga a ayudar a nuestro país a tener una legislación productiva dentro del Congreso Nacional de la República. La bancada liberal respalda la derogación de la sede y algunas iniciativas en pro de la población, pero tiene sus reservas con la amnistía política, decreto del cual afirman revisarán. Tras conocer que prevaleció el diálogo a lo interno del Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional celebró la decisión. Sin embargo, manifestó que en base a los análisis de la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que la manera de legalizar y legitimar este acuerdo es volver a realizar la votación para elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional, con el respaldo de la mayoría simple de 65 votos, y confirmar legalmente la decisión de Libre y sus aliados de que la presidencia recaiga en el diputado Luis Redondo. Asegura el Partido Nacional que cualquier solución al conflicto debe hacerse respetando la Constitución y las leyes, y con ello enviar un mensaje claro al pueblo hondureño y la comunidad internacional del respeto a la democracia y al Estado de Derecho, y del genuino interés de seguir generando las bases para un ambiente propicio para la atracción de inversiones, generación de empleo y desarrollo económico para la nación. Con el acuerdo firmado este día entre el coordinador del Libre, Manuel Zelaya, y Jorge Calix, se logró al menos la unidad partidaria en Libre, porque para algunos analistas jurídicos este lunes se legalizó lo ilegal, al acordar ambos dirigentes confirmar a Redondo en la presidencia del Congreso, pese a los vicios que hay en los procedimientos parlamentarios para su elección. La partida de ajedrez político por el control del Congreso Nacional la ganó Luis Redondo, y aunque su elección primaria no cumpliera con los requisitos de legalidad, según varios juristas, el acuerdo firmado con la facción disidente de Libre
tampoco establece repetir ninguna votación, expresó el coordinador general de esa institución política. Aquí no habla de que va a haber una nueva votación, entonces no sé por qué se trae a colación que va a haber una nueva votación. Aquí no habla de que hay un desconocimiento de la Junta Directiva de Luis Redondo. De acuerdo a este abogado y ex juez, lo que se pretende con este tipo de acciones es legalizar lo ilegal, puesto que la Junta Directiva de Redondo, quiera sí o no, tuvo que ser juramentada en su momento por el Poder Ejecutivo que estaba en funciones. Pero que los arreglos realmente pasen por la legalidad, porque si los arreglos pasan por lo ilegal, simple y sencillamente por lo político, invocando aquello de que el pueblo nos ha dado un mandato absoluto y que por lo tanto podemos hacer todo como lo querramos, creo que no está bien y no se vale. Según esta abogada, si bien las dos juntas directivas que estaban en conflicto tenían vicios de ilegalidad, el hecho que se convoque este martes a sesión legislativa significa que la otra facción reconoce y legitima la Junta Directiva de Redondo, lo cual es aceptable. Sin embargo, considera que para dar mayor legitimidad y transparencia, lo mejor sería que se repitiera la elección para fortalecer al presidente del Congreso. Haría que el poder de Luis Redondo, en este caso, se legitime y sea sumamente transparente. Eso daría muchísima confianza a la ciudadanía por el que votó por el Partido Salvador de Honduras, puesto que llega de manera transparente con los votos necesarios para tal. Si no fuera así, yo veo muy descrejable, muy débil la representación de la Junta Directiva que quedara. Sobre los decretos aprobados por ambas juntas directivas, la FOS considera que son ilegales pese a que algunos se publicaron en la Gaceta, por lo cual señala que el mejor camino sería convocar a una sesión especial y someterlos nuevamente a votación, criterio que comparte este abogado al recordar el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La Constitución de la República no te dice cuál es el procedimiento a seguir en un caso de eso, porque, vuelvo y repito, es sui generis. Pero la Ley Orgánica del Poder Legislativo sí te dice que en aquellos casos donde no hay un escenario regulado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entonces será el Pleno, o sea, los 128 diputados en sesión, quienes van a buscar la solución o la resolución a ese conflicto, a ese problema, por un lado. Y por otro lado, cuál va a ser el tema de la ratificación y el decreto que tendrán que enviar a la Gaceta para darle legalidad, fíjate bien, y legitimidad al proceso de ley de los decretos que fueron publicados el día sábado. Erazo concluye que ahora es momento de pasarte al discurso a la gobernabilidad, por lo cual espera que los 128 diputados determinen el camino a seguir no solo para legitimar una junta directiva, sino para revisar algunos de los decretos aprobados que no dan la impresión de ser transparente, como el de la amnistía. Repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional sería someterse a los tacuacines políticos, señala el dirigente liberal Enrique Ortiz Sequeira. Lo que están queriendo, como buenos tacuacines políticos que son, es hacerse los muertos, ir a una nueva elección y ahí volver a hacer de las suyas como lo hicieron en el caso de Jorge Cálix. Eso no va a caber. Ya las cosas están dadas. Según Ortiz Sequeira, las malas decisiones en política se pagan caro y haber ido en contra de la línea partidaria le pasará factura a Jorge. Y no hay duda que esta acción trasnochada, porque no tiene otro calificativo, va a traerle limitaciones a un joven talentoso que no pudo hacer una lectura correcta del momento histórico y que hoy está pagando las consecuencias. Ortiz cerró manifestando que el que nunca estuvo con usted, nunca lo estará. En otra temática, la diputada por el Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, explicó mediante su cuenta de Twitter que la amnistía solo es procedente contra delitos políticos y conexos. Considera que debe examinarse el contexto con seriedad y ver los instrumentos como el Acuerdo de Cartagena y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Justicia para ponderar y examinar delitos objeto de amnistía. Agregó que la amnistía jamás puede otorgarse a favor de quienes ya fueron condenados mediante una sentencia firme.
informe. En estos casos, lo que procede es el indulto emitido por la Presidenta de la República. Indica que en todo decreto de amnistía debe establecerse un procedimiento para la selección de casos concretos, objetos de dicha amnistía y para su debida calificación, a fin de evitar la impunidad o la injusticia. Para concluir, señala que sin perjuicio de que la amnistía es necesaria porque traerá justicia a inocentes perseguidos, se debe cuidar de no caer en el error de olvidar la observancia de los preceptos constitucionales. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, publicó que la ley para reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, contenida en el decreto número 4/2022, no es un pacto de impunidad, ya que su propósito es condenar el golpe de Estado del 21 de junio de 2009 y reparar, resarcir o restituir a víctimas su libertad, su estado de inocencia, su integridad corporal, su dignidad, su honor y el de sus familias. En consecuencia, señala el presidente del Legislativo, este decreto ley tiene como objetivo primordial contribuir a que se haga justicia para que estos hechos vergonzosos y deplorables para una nación no se repitan nunca más. No es cierto, afirma el presidente Redondo, que este decreto sea un pacto de impunidad, puesto que ningún señalamiento, investigación, prueba, testigo, documento, acusación, criminalización, persecución, encarcelamiento sobre cualquier víctima del golpe de Estado en cualquier materia tendría ninguna garantía de legalidad y debido proceso, porque surge precisamente de un golpe de Estado. Por lo tanto, todo lo que derive de ello estaría contaminado, parcializado, viciado, será arbitrario, ilegal y no contará con ninguna credibilidad porque carecerá de las garantías y derechos que establece nuestra Constitución. Agrega el comunicado que frente a lo que se ha señalado públicamente en diversos medios de comunicación, no es cierto que ya existía un decreto de amnistía número 2-2010 de fecha 2 de febrero de 2010, publicado en la Gaceta número 32.129. Por el contrario, este decreto se encuentra al margen de la Constitución y de la jurisprudencia internacional, ya que las mismas personas que impulsaron, participaron y ejecutaron el golpe de Estado no se pueden auto-otorgar una amnistía a ellas mismas, puntualiza el comunicado, firmado este lunes por el presidente del primer poder del Estado, Luis Rolando Redondo Guifarro. Rixi Moncada dejó su despacho de finanzas esta mañana para defender en frente a frente el derecho a que se haga justicia con las personas afectadas por el golpe de Estado del 2009. Moncada, quien en el fondo considera que las víctimas no tienen por qué someterse a amnistías e indultos, reconoce que la primera figura aprobada en el Congreso Nacional y publicada el sábado en la Gaceta no es un nuevo pacto de impunidad, sino un acto de justicia. En tanto, abogados constitucionalistas cuestionan esta medida, pues dicen que en el año 2010, en el marco del Acuerdo de Cartagena, se aprobó ya una amnistía, solo que allí dejaba claro que era para delitos políticos y no comunes conexos. Luego de la publicación en el diario oficial La Gaceta de la amnistía para presos políticos y condena al golpe de Estado del 2009, los funcionarios del actual gobierno salen al paso de quienes califican esta ley como un nuevo pacto de impunidad en el país. Entonces se trata no de amnistía ni de indulto, no de pacto de impunidad como he escuchado a varios de sus invitados debatir en este espacio. Se trata de un pacto por la justicia, se trata de un pacto por el derecho de las personas a que sea respetada su condición, sobre todo si estimamos principios y valores, si estimamos ese valor justicia verdaderamente. Pero el abogado constitucionalista Oliver Arazo recuerda que en el 2010 y en el marco del Acuerdo de Cartagena se aprobó una amnistía amplia que abarcaba los delitos políticos conexos, pero no los delitos comunes. El tema es que este 2010, bajo la dirección del expresidente Porfirio Lobo, se hizo este decreto de amnistía. Por consiguiente, no se consideran delitos políticos conexos,
no se consideran delitos políticos conexos los actos de corrupción, aunque se alegue que el mismo ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas. La amnistía contenida en el decreto de 2010 es una amnistía a favor de quienes perpetraron el golpe de Estado. Esa no es una amnistía ni solicitada, ni declarada, ni aprobada a favor del gobierno del presidente Zelaya y de todos los sectores sociales, fundamentalmente el magisterio, también del sector campesino y del sector obrero que salió a las calles. No fue a favor ni ha sido invocada por una gran cantidad de personas víctimas de la persecución en esta década. Esa fue una amnistía para los perpetradores del golpe. Para la secretaria de Finanzas Rixi Moncada, la reconciliación nacional pasa por el castigo a quienes dieron el golpe de Estado, al gobierno del presidente Manuel Zelaya y la reivindicación a las víctimas, más un proceso continuo de consultas populares. Entramos en una etapa de reconstrucción del orden democrático a través de un proceso de reconciliación y de justicia, a través de un proceso en paz, después de unas elecciones que dieron un resultado inapelable, después de unas elecciones en donde el pueblo se pronunció masivamente a favor de un programa de gobierno, el programa de la refundación, el programa de la reconstrucción del Estado socialista y democrático, del Estado en favor de la gente. El pueblo hondureño fue a las urnas masivamente, no por el proyecto de constituyente, y aquí voy a diferir con todo el respeto, abogada Rixi Moncada, fue a sacar a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional del Poder. Y recordemos algo, que el tema ha sido tan claro que Libre por sí solo no podía ganar las elecciones y por eso hicieron una alianza, y es la alianza la que le da la voluminosa cantidad de votos. Consultas populares que tienen como joya de la corona a la Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto eternamente acariciado por el Partido Libertad y Refundación Libre. Para mí, este primer año, y creo que así lo estima el partido que ganó las elecciones sobradamente, debe haber convocatoria a consultas populares. Yo estoy diciendo que la única forma de restablecer la genuina, de restablecer el orden democrático roto, es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Dos puntos de vista diferentes sobre igual número de temas de la vida nacional: la amnistía para presos políticos y condena al golpe de Estado del 2009 y la propuesta del Partido Libertad y Refundación sobre una Asamblea Nacional Constituyente. El expresidente Manuel Zelaya y coordinador de Libertad y Refundación dijo este lunes que por ahora no hay ambiente en el país para instalar una constituyente, aunque reconoció que es el principal proyecto de Libre. Es un proyecto que en este momento, aunque significa la esencia de Libre, no es un proyecto que en este momento tenga como un ambiente positivo entre todos los sectores. Libre no puede ser una asamblea solo. Libre no puede autoconvocarse. Una asamblea es un pacto social. Y mientras no exista la correlación de fuerzas para un pacto social, es en este momento prácticamente a corto plazo no hay ninguna posibilidad. El coordinador de Libre, si bien reconoció que no es el momento para una asamblea constituyente, no descartó que en un futuro se concrete ese proyecto en Honduras. Más adelante le informaremos. Carlos Montoya enfrenta a partir de hoy el reto de revivir a una empresa estatal moribunda.
Pero antes, al perder su empleo producto de la pandemia de la COVID-19, Ketty Varela, oriunda del departamento de Comayagua, decidió emprender su propio negocio. Primero confeccionando artículos de bisutería, luego, producto de su éxito, comenzó a incursionar en la elaboración de jabones certificados. Y debido al espíritu de superación, es que esta hondureña se convierte en nuestra emprendedora de hoy. El emprendedor de hoy es presentado por Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Ketty Varela es una hondureña que desde que nació traía consigo el don de crecer como emprendedora. Al quedarse sin empleo por la pandemia, decide retomar el negocio de la bisutería, elaboración de bolsos de crochet, aritos, pulseras y llaveros, logrando posicionarse en el mercado local. Que son los llaveritos porque les gusta mucho. O sea, tengo demanda de mercado. Entonces, así fue como yo inicié. También envíos a nivel nacional y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Con el éxito obtenido en la bisutería, decide incursionar en la elaboración de jabones, certificación que ha logrado ganarse poco a poco. Estos jabones están elaborados a base de jabón glicerina con extractos, ya sea manzanilla, aloe vera, avena, café, miel. Y también les agrego lo que son las esencias, ¿verdad? Esencias que son de grado puro, están comprobadas. Sus clientas, más que satisfechas con el producto que adquieren y recomiendan al 100% sus trabajos. Invito a todas las personas a nivel de aquí del kiosco de Comayagua, del centro de la ciudad, ¿verdad? Y de fuera de Comayagua, que vengan, nos visiten también a la ciudad, que tenemos varias opciones para poder deleitarnos y comprar de nuestra artesanía natural. Actualmente, Ketty Varela participa con un grupo de mujeres en la elaboración de la gastronomía hondureña y desde ya se preparan para recibir con los brazos abiertos las actividades de la Semana Mayor. Sandra Pérez, Comayagua, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Cuando muchos han abandonado el oficio de la sastrería, una familia sanpedrana, por el contrario, busca fomentarlo. Y por eso cada día se entregan con pasión a esta labor, desde el jefe de familia hasta el menor de sus hijos, que ya sueña con ser un constructor de zapatos y de modas. La noticia positiva es presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Es una familia que vive su día a día en medio de telas, hilos, tijeras y máquinas de coser. Santos Román Núñez es uno de los pocos sastres que ejercen el oficio en San Pedro Sula. Para él su labor es un arte que ha transmitido a su esposa y sus hijos, entre estos Román de 13 años, con quienes labora en su negocio que cuenta con una amplia demanda de clientes. Sí, es un arte y pues como le vuelvo a repetir, ya está desapareciendo y los gobiernos tienen que hacer mucho para esto, para que no desaparezca, porque nosotros siempre estamos con bastante trabajo. Tenemos bastante trabajo, gracias a Dios. Pero la visión de este sastre va más allá. Quiere enseñarle a otros jóvenes y contribuir de esta manera a evitar a que más de alguno se aventure en la búsqueda del llamado sueño americano. Se van para el norte o para Europa, para España. Y esto es importante, o sea, los gobiernos tienen que preocuparse en el arte, volver a fomentar el INFOP, la Escuela de Arte, el Instituto Técnico Alemán. Esto es bueno, es bueno. Y yo me comprometería a servir de maestro. Con más de 30 años de experiencia, se ha convertido en un ejemplo a seguir. Ahora su hijo desea convertirse en un diseñador de modas. Quiero ser diseñador de modas y saquero como es él, porque a mí me gusta este oficio, a mí me encanta. Por eso es que yo vengo a aprender con él y cuando voy a la escuela sí estudio y cuando termino me vengo con él porque quiero aprender más a fondo. La familia es testigo como en medio de la pandemia y aún ahora cuando muchos se quejan de la situación económica, gracias a este oficio nunca les ha faltado nada.
La noticia positiva fue presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, como presidenta de la Junta Directiva de Hondutel, juramentó al nuevo gerente de esta institución, cargo que recae en el veterano político y militante del Partido Libertad y Refundación, Carlos Orbin Montoya, quien antes ocupó la presidencia del Congreso Nacional y fue aspirante presidencial por el Partido Liberal. Junto a Montoya también se juramentaron 2 directores residentes, la excandidata a diputada de Libre por Francisco Morazán, Araceli Flores, y Marixa Mondragón, también de Libre. Así que Carlos Orbin Montoya asume la gerencia de Hondutel y tiene la responsabilidad de revivir a una empresa estatal moribunda. Nada más demoledor con el presupuesto que aprobó el Congreso Nacional que presidió Mauricio Oliva. Fue el calificativo de falso que le endosó al instrumento de desarrollo la actual secretaria de Finanzas, quien además afirmó que ese presupuesto aprobado para el 2022 solo sirve para endeudar más al país. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya modificará el presupuesto de la República para el año fiscal 2022 porque el aprobado en el Congreso anterior, tal y como está, es falso y corrupto. Además que representará un mayor endeudamiento para el país, señaló la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Ese es un presupuesto falso. El presupuesto recibido, lejos de ser un instrumento de desarrollo, lo que es un instrumento de endeudamiento y de corrupción, que vamos a concluir la revisión para el planteamiento de la reestructuración, tal como lo ha indicado la presidenta. Explicó que encontraron un endeudamiento superior a los 300.000 millones de lempiras, que representa un crecimiento de la deuda del 400% en 12 años y un aumento de la pobreza en más del 27%. Señaló que los programas y proyectos planificados aumentarán la deuda si se deja el mismo presupuesto y que de los 13.000 millones de lempiras que anunciaron dejaban en caja, solamente encontraron 800 millones y lo peor, erogaron 10.000 millones en pago de deuda flotante, expresó la funcionaria, quien presentará pronto una radiografía de la realidad financiera que encontraron. Son que habrá 800 millones de lempiras en caja. Nunca antes se había visto que se pagara antes de que se vaya un gobierno deuda flotante. Bueno, eso fue lo que ocurrió ahora y por eso, pues haremos nuestra presentación a los distintos sectores de la sociedad para conocer la real y verdadera situación una vez que terminemos el análisis y la evaluación. La reformulación del presupuesto y el ajuste en el gasto e ingresos es necesario para que el nuevo gobierno priorice sus inversiones, sobre todo por el crecimiento de la deuda y el déficit fiscal que se podría registrar al cierre del 2022. Para que fuera el nuevo gobierno el que definiera el presupuesto 2022 con sus prioridades. A mí no me sorprenden los hallazgos, yo creo que el déficit fiscal va a ser por arriba del 6%, quizás llegue a un 8%, porque vimos cómo se endeudó en el último semestre del gobierno pasado, ¿verdad? Que el ajuste tiene que darse y sabemos que la situación es crítica y tiene que darse por ambas vías. Tanto ajuste por el lado del gasto como también, en la medida de lo posible, ajuste por el lado de los ingresos. Este gobierno ha dicho que no va a aumentar impuestos, entonces ya eso más o menos deja estable el tema de los ingresos. Ante las modificaciones que se harán al presupuesto, la ministra de Finanzas llamó a sus colegas del gobierno a hacer un uso austero del dinero y trabajar con mayor rigor una vez que se haga la reestructuración. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa. Disfruta más. Y en relación a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Moncada calificó a la estatal como un antro de corrupción en donde se benefician algunos en prejuicio de las mayorías. Y ese antro de corrupción hay que deshojarlo, hay que tomar decisiones precisas también sobre ese agujero que se provoca en el presupuesto, que se ha hecho en 12 años y por qué se recibe la empresa de energía eléctrica en esas condiciones. Señaló que la ENE, empresa de la cual fue su gerente en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales,
contaba con un superávit y 12 años después aparece con un endeudamiento superior a los 70.000 millones de lempiras, preguntándose dónde está el dinero o al menos en qué se invirtió. Frente a los continuos incrementos en el precio de los combustibles, la población solicita se publique el decreto para hacer efectiva la rebaja de 10 lempiras al galón de carburantes, mientras los gasolineros señalan que ellos no pueden aplicar el descuento mientras no exista una autorización legal. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Un aumento entre 1.23 y 2.38 de lempira por galón es el incremento que se registró en el precio de los carburantes, alcanzando la gasolina super el precio récord de 113 lempiras con 94 centavos en Tegucigalpa. Los gasolineros señalan que ellos siguen cobrando el precio normal, porque aún no se publica en la Gaceta la rebaja de los 10 lempiras que se aprobó en el Congreso. Las gasolinas todavía hace falta. El proceso que no termina nada más con la aprobación en el Congreso o su publicación en la Gaceta, sino que tiene que pasar por la Secretaría de Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos, que nos mande la notificación y nosotros poderlo hacer efectivo. El querosén subió 1.23 de lempira, la gasolina regular 1.86, la super 2.01 y el diésel 2.38. Ante tantas alzas continuas, la población espera se publique la rebaja de los 10 lempiras para al menos recibir un poco de oxígeno en su economía. Necesitamos que se publique ese decreto, porque al menos ya 10 lempiras es algo. No nos quejamos, pero sí, siquiera que ese sea un inicio de la baja del combustible. Claro, tendrían que beneficiar al pueblo. Son 10 lempiras menos, pero no lo hacen, no sé la verdad qué pasa. Al entrar en vigencia la rebaja, el alivio de los 10 lempiras podría no sentirse en los bolsillos de los hondureños porque debido a los problemas políticos a nivel mundial, como el de Rusia y Ucrania, se alerta sobre aumentos continuos en las siguientes semanas y meses. Esta situación del mercado global está afectando el tema de precios y muy probablemente los precios van a seguir hacia la alza en los próximos meses y como país debemos de prepararnos para evitar que esos impactos fuertes en los precios tengan un impacto igual de fuerte en la economía nuestra, complicando la situación interna del país. Lo anterior traería consigo también una ola inflacionaria porque la operación de los productores y la industria se verá afectada y estos trasladan sus costos al consumidor vía producto final. La aplicación del decreto donde se autoriza la reducción de 10 lempiras en el precio de los combustibles debe ser inmediata según la población porque sus bolsillos ya no aguantan tanto incremento y sobre todo el alto precio que están alcanzando tanto la gasolina como el diésel. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. ¿Cuántos días llevamos de febrero, Cristinita? Imagínese, Renato, que ya estamos en 7 de febrero. 7 días. Sí, 7 y este mes trae 28, ¿verdad? 28, así es. Bueno, pero mire, al comenzar un nuevo mes, muchas son las personas que intentan iniciar un negocio, un emprendimiento. Para que esa iniciativa se convierta en realidad, le brindamos algunos consejos que evitan cometer errores como confundir las finanzas del negocio con las personales. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Ahorrar antes de iniciar. Como en los primeros meses de emprender no tendrás ingresos fijos, es importante que tengas ahorrado para que puedas solventar tus gastos durante ese periodo. Separar las finanzas del negocio con las personales. Muchos emprendedores cometen el error de mezclar las finanzas del negocio con las suyas, lo que complica enormemente la administración e incluso puede propiciar que tomes utilidades que deberías reinvertir para gastos personales. Tener cuidado con el efecto tijera. En ocasiones realizamos desembolsos para generar el producto o servicio de nuestro negocio mucho antes de que lleguen los ingresos y si no tenemos con qué amarrar ese periodo podemos quedarnos sin flujos para operar. Ese es el famoso efecto tijera. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país.
Asesinan a hermana del alcalde de Santa María del Real. Más adelante todos los detalles. De varios machetazos fue asesinada en las últimas horas Sandra Galeano, hermana del alcalde de Santa María del Real Olancho, Carlos Galeano. El hecho violento se registró en el barrio Las Colinas cuando la dama regresaba a su hogar luego de asistir a un carnaval, aseguraron los vecinos. Tras el violento hecho, los familiares de Sandra Galeano, en un intento desesperado por salvarle la vida, la trasladaron hasta un centro hospitalario. Sin embargo, ya era muy tarde y la mujer ya había fallecido producto de la gravedad de las heridas. Hasta el momento, el agresor fue identificado como Asunción Acosta, alias Chon, expareja de la víctima, quien es buscado ya por las autoridades policiales en el municipio y zonas aledañas. Retornamos con más hechos lamentables contra las mujeres. En los primeros 7 días del mes de febrero ya son 10 las víctimas. Entre las víctimas se encuentra una mujer de 26 años identificada como Jessica Castillo, apuñalada frente a su hijo de 5 años a quien dejaron amarrado de sus manos en la colonia Guzmán de la capital. Otra de las 4 víctimas se trata de Kenia Contreras, de 40 años, la desafortunada quien horas antes de su muerte transmitió videos en vivo donde se le veía disfrutar de una fiesta de 15 años. Nunca imaginó que al llegar a casa sería asesinada de varios impactos de bala por su propia pareja sentimental en Pespire, Choluteca. Y 2 mujeres más de quien su identidad se desconoce, pero que ahora se suman a la estadística de feminicidios en el país. Solo en el mes de enero 30 mujeres fueron asesinadas. La cifra en lo que va de febrero es alarmante. En lo que va de este año son en promedio 40 mujeres que han perdido la vida, mujeres y niñas que han perdido la vida de forma violenta. Y sin duda el mes de febrero está cobrando mayor fuerza a estas víctimas. Desde el titular de una noticia que justifica a los hechores hasta la normalización de la población ante el incremento de los casos, son parte de las luchas que ONU Mujeres mantiene. Hay un contexto cultural que justifica la violencia contra las mujeres, que la naturaliza, y este contexto, este tipo de normas sociales es importantísimo cambiarlas. Incluso veía un titular que me dolió mucho porque decía: mataron a joven descarriada. Entonces, ese adjetivo calificativo de descarriada es como que se lo merecía si usted lee entre líneas. Alice Shackelford, representante de la ONU en Honduras, también condenó los feminicidios recientes. Este fin de semana estuvo terrible: 5 mujeres asesinadas que ya no están con nosotras. No más muertes violentas de mujeres. 0 tolerancia, 0 impunidad. Unámonos para cambiar estos patrones violentos y machistas, aseguró. En el año 2021 una mujer era asesinada cada 23 horas y el 2022 apunta a que el porcentaje se mantendrá. De ahí que organizaciones defensoras de la mujer y de derechos humanos exijan un mayor grado de concientización acerca de los feminicidios. Muertes violentas, quema de negocios por extorsión y el cobro del mal llamado impuesto de guerra tiene a la ciudadanía del departamento del Paraíso muy preocupada, especialmente a la de la ciudad de Danlí. Esta situación ha provocado que las autoridades tomen algunas medidas preventivas, como operativos por los negocios por parte de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en conjunto con la Policía Militar. Abordamos al jefe departamental de la policía y nos asegura que ya efectuaron algunas capturas. Bueno, ustedes han sido testigos, se han hecho diferentes capturas relacionadas con este flagelo y las coordinaciones que se hacen con ellos se han venido desde el año pasado. Y como le digo anteriormente, hay una línea especial, la línea 143, donde las personas pueden hacer sus denuncias. Lo cierto es que los comerciantes en Danlí no están operando con normalidad y algunos ya cerraron sus negocios por miedo a que los extorsionadores cumplan sus amenazas. Fíjese que son comerciantes, podemos decir, de mediana, ¿verdad?, capital, e incluso han estado afectando a los pequeños, fíjese que incluso a las pulperías. Por su parte, el alcalde de Danlí solicitó formalmente al gobierno central la instalación en esta ciudad de una unidad especializada contra maras y pandillas y otra de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Va a pedirle a la presidenta que se dé cuenta de que nosotros estamos sumamente preocupados por la situación que está existiendo aquí en Danlí. No solamente el ataque de maras y pandillas, sino que han habido varios asesinatos también. Según las autoridades, más presencia policial en las calles, la instalación de cámaras inteligentes y fomentar la cultura de la denuncia entre la sociedad podría contribuir a disminuir este flagelo en la región oriental.
Edin Portillo, Telenoticias. Por orden superior ha sido derribada una representación artística que la anterior administración levantó en el cuartel general de la Policía Nacional en honor a la labor del exsecretario de Seguridad General Julián Pacheco Tinoco, reconociendo la gestión de este al fortalecimiento y equipamiento logístico de la institución policial y sobre todo por la obra física desarrollada en varias sedes policiales a nivel nacional. Policías de la escala básica se encargaron de cumplir la orden de hacer caer de su base la representación artística de la parte superior del cuerpo del general Pacheco Tinoco, borrando toda huella o rastro de este oficial retirado del ejército con grado de general de brigada que sirvió en la administración del expresidente Hernández. Este lunes el Ministerio Público procedió a retirar de manera oficial la investidura de testigo protegido del caso Astrofarma al ciudadano Jorge Alberto Vanegas Andino, a quien se declaró prófugo de la justicia al faltar a la audiencia de individualización de la pena señalada para esta fecha por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde fue declarado culpable de estafa continuada agravada en perjuicio de la empresa Diauto. Vanegas Andino gozaba de medidas distintas a la prisión preventiva, como ser la prohibición de salir del país con protección policial, y además estaba al cuidado de su apoderado legal, por lo que ante su ausencia solicitó al tribunal librar la correspondiente orden de captura. Vanegas Andino fue propuesto por la SJ como testigo protegido del caso Astrofarma y aceptado como tal por el Ministerio Público, condición en la que se encontraba hasta la fecha. Personas ligadas al programa Vistiendo y Calzando a Niños de Honduras preferían la plataforma WhatsApp para dar y recibir instrucciones sobre el tema, pericia desarrollada por peritos del Ministerio Público en el juicio Caja Chica de la Dama. Son varias pericias en las cuales se establecen vínculos de las personas que están involucradas. A través de fotografías, a través de llamadas, se pueden hacer esas vinculaciones, y eso fue lo que hizo el perito del Ministerio Público, hacer vinculaciones de tipo laboral, de carácter societario. Eso básicamente es lo que se pretendió demostrar el Ministerio Público y efectivamente lo demostró. Aunque por ahora es el turno para evacuar la prueba del Ministerio Público, la defensa privada de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila toma apuntes para rebatirla y reitera que ya fue utilizada para probar un delito de lavado de activos que también fue desestimado. Mire, es una pericia que lo único que recopila son imágenes que no puede ser contrastada con otro tipo de prueba. Ya anteriormente, en juicio anterior, se valoró que eso no aportaba nada al proceso porque son imágenes que no pueden ser validadas con absolutamente nada. El Tribunal de Sentencia designado ha permitido que la señora Rosa Elena Bonilla Ávila se integre a la audiencia de manera virtual hasta que logre superar su afección moderada por COVID-19. Quien sí permanece en la audiencia es el expresidente Lobo Sosa, que no se pierde ninguno de los detalles. Y ahí no veo a doña Rosa en nada. ¿verdad? Ni digamos, no la veo en las pláticas telefónicas, hablan de don Mauricio Mora, pero lo que no dice el perito es que es cuñado de ella. Entonces, si usted chequeaba 2012, 2011, 2010, 2009, qué sé yo, cualquier año que fuese iba a ver que siempre había comunicación entre ellos porque son parientes, ¿verdad? Y Saúl ha sido un amigo de ellos, ¿verdad? Mismo grupo de jóvenes. Al cierre de las audiencias de este lunes, el tribunal convocó a las partes para continuar mañana martes con el desarrollo de este juicio, denominado Caja Chica de la Dama. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Estados Unidos cancela la visa del expresidente Juan Orlando Hernández por corrupción y lo vincula con el narcotráfico. Analistas avisoran su posible extradición. Libre soluciona sus problemas internos tras varias semanas de crisis. Calix cede y Redondo se consolida. Frente a continuos incrementos, población pide publicar decreto para hacer efectiva la rebaja de 10 lempiras al galón de los carburantes. Crimen contra la hermana del alcalde de Santa María del Real en Olancho engrosa las estadísticas de femicidios en Honduras. Costa Rica irá a segunda vuelta electoral, mientras Estados Unidos y Alemania advierten que habrá severas consecuencias si Rusia decide invadir Ucrania.